Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 35. El gran privilegio de la Iglesia es que Dios permitió soberanamente que los medios de perfección fueran para ella. Hebreos capítulo 11 al capítulo 13. Cuando uno lee el libro de los Hebreos, normalmente viene a nuestra mente uno de los capítulos quizás más leídos y predicados, el capítulo 11, donde muchos le han dado el título prácticamente que es común para todos, los héroes de la fe. Desde mi particular punto de vista, creo que ese no es el énfasis de este capítulo. No creo que deberíamos encumbrar a las personas llamándoles héroes o paladines de la fe, como si esta fuera algo inherente en ellos y que ellos la ostentaran o la utilizaran sacándole el máximo provecho. Tenemos que observar que precisamente la intención del autor en este capítulo 11 es hablar de la fe, pero la fe solamente como un medio por el cual Dios lleva a cabo todos sus propósitos santos y perfectos. Así que la fe no es un ente ni una especie de fórmula o de conjuro que haga posible las cosas. La fe es un medio por el cual las personas establecen su conocimiento y confianza en Dios. Pero la fe ni siquiera es del hombre. El hombre la utiliza, pero la fe viene de Dios siempre a través de oír la palabra de Dios y de creer esa palabra de Dios. Por ello es que podemos decir que la fe es simple y sencillamente creerle a Dios. Así que no deberíamos ver la fe de una forma independiente de Dios. Dios es el que da la fe, pero Él no va a creer por ti. Tú tienes que creer. Y es aquí precisamente donde encontramos en este relato toda una serie de personajes que le creyeron a Dios. Y en cada una de sus promesas, Dios hizo a través de ellos lo que se proponía. Ahora, algo que resalta en este relato son dos textos que debemos poner atención. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto de entrada nos parecería algo contradictorio, porque si estos hombres creyeron a Dios y el Señor les permitió hacer grandes proezas mediante esa fe en Él, ¿cómo es que no recibieron lo prometido? ¿Qué era eso prometido que ellos no recibieron? Bueno, y también al finalizar este capítulo, una vez más se vuelve a establecer esta circunstancia. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y para saber qué era aquello que no recibieron, nos lo dice el siguiente versículo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Así que está hablando de algo que va a perfeccionar a todos aquellos que eran creyentes en Dios. Definitivamente todos estos hombres les fue anunciado el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de que el Hijo de Dios vendría a esta tierra. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que Abraham había visto su día y se gozó en ello, y que cada uno de estos hombres también mencionados en el libro de Hebreos lo miraron de lejos y lo saludaron. La perfección que habla aquí es precisamente hacernos completos, porque aunque estos hombres tenían fe, Cristo aún no había venido ni llevado a cabo la obra redentora que era el plan eterno de Dios, sino que, como dice Pablo en Gálatas, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que ellos no podían haber sido perfeccionados aparte de Cristo. Tendrían que esperar a Jesucristo, su venida, para luego ser perfeccionados. Y ciertamente lo fueron después de que Cristo vino, pero no fueron perfeccionados antes, ni tampoco separados de nosotros. A Dios le plació que su iglesia recibiera la bendición de la perfección mediante la venida de Cristo.
En ello también está la obra del Espíritu Santo, la totalidad de la palabra revelada para nosotros también. Pero también, como dice el autor de Hebreos, al finalizar esta carta, Dios le dio a la iglesia pastores que la puedan guiar a través de los medios divinos de la perfección. Y culmina diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.